Bien, creo que podemos ir comenzando ya la clase. Y lo que tenía planeado, pues, es acabar de una vez lo que es la parte de vectores. Nos habíamos quedado haciendo algunos ejercicios sobre producto vectorial, si no mal recuerdo. Eh, entonces, vamos a acabar con tal vez dos ejercicios más, si no me equivoco, los que he colocado, y ya se podría entrar a lo que es esta parte de cinemática, ¿no? Y espero que ya se esté viendo mi pantalla. Si hay algún problema, pues por favor quisiera que al menos la persona que está aquí me lo diga para que no se vaya así, ¿no? Entonces, bueno, habíamos quedado en justamente algunos aspectos acerca de este producto vectorial. Habíamos visto algunos problemas. eh, entonces, ahora podríamos finalizar con otros, eh, tal vez con otra clase de ejercicios que se puede presentar. Es el hecho de que puede ser que pidan hallar el ángulo entre dos ángulos. eh, Pasa tal vez algo muy similar a lo que habíamos visto en la parte de producto escalar, ¿no? Entonces, al menos para este caso, eh, están dos vectores A y B que nos dicen que tienen magnitudes de 3. Bueno, ambos tienen la misma magnitud. Y el producto cruz o el producto vectorial de estos, pues es este otro vector de acá, ¿no? Entonces nos piden qué ángulo están formando estos dos vectores. Bien, para este caso podríamos hacer uso de eh, esa propiedad que nos daba acerca del producto, bueno, del módulo justamente del producto vectorial, que, bueno, dado justamente este producto, al calcular el módulo de este, pues habíamos visto que esto era nada más que el producto vectorial, o mejor dicho, el producto de los módulos de estos dos vectores multiplicado por el seno del ángulo que estarían formando estos, ¿no? Entonces, em, dado que acá ya está lo que es el vector mismo, que estaría, bueno, que habría el resultado justamente del producto vectorial de A y B, lo que se podría hacer es calcular justamente el módulo de este, ¿no? Eh, que no va a ser más que elevar estas componentes al cuadrado, el -5 y el +2, todo esto en raíz, y al menos los módulos para A y B también eh, se presentan en el enunciado, ¿no? Que serían ambos de una magnitud 3. Entonces, esto no sería más que 3 por 3 9 multiplicado por el seno del ángulo θ, y ya de acá se puede despejar, ¿no? Como les, eh, bueno, como iba comentando, este problema tal vez es algo parecido a lo que se hacía con el producto escalar, ¿no? Cuando algunas veces preguntaba cuál era el módulo justamente entre dos vectores. Entonces, al menos para este caso, ya se puede calcular. Hay que ingresar los datos en la calculadora, y al menos a mí me está dando un valor de, bueno, al menos creo que me está dando un valor de 38.9. Bueno, voy a verificar.
Y parece que no. A ver, ¿dónde está? Bueno, al parecer mi calculadora me está dando algo muy, mm, no sé, me está soltando un valor muy extraño. Bueno, no sé. La calculadora de mi celular parece que no está tan bien. Em, pero básicamente simplemente sería despeje eh, de este ángulo de acá, que no sería más que siendo la -1, igual a 9 sobre la raíz de 25 más 4, ¿no? Que sería 29. Em, bueno, tal vez la única parte que faltaría sería ingresar estas cosas en la calculadora. Creo que aquí estaría mal. Esto es al revés, perdón. Sería la raíz de 29 sobre 9 y bueno, de ahí pueden sacar justamente lo que es el ángulo para estos dos vectores, ¿no? El ángulo que estarían formando. Bueno, tal vez siendo un poco a lo que se veía, tal vez calculando este tipo de problemas donde pedían el ángulo entre dos vectores, pues al menos para este caso nos dan dos vectores y nos piden que se haga esa evaluación de justamente estas expresiones de acá, ¿no? Que vendrían siendo una de ellas, la que está en esta parte, ¿no? Y nuevamente preguntan cuál es el ángulo entre estos dos vectores. Entonces, para el caso del inciso A, pues habría que calcular primeramente el producto escalar de A y B, que, bueno, podría ser multiplicando componente a componente, es decir, -3 por 6 que sería -18 más 7 por -10 que, bueno, tendría un valor de -70 y -4 por más -9, ¿no? O bueno, por más 9 que sería -36, ¿no? Bueno, creo que todos a la final han resultado tener un eh, número negativo, es decir, sería -18 -70 y -36, ¿no? Que sería -124. Entonces, habría que calcular también lo que es el módulo de A y B, que en el caso del módulo de A va a ser -3 al cuadrado, más 7 al cuadrado y más -4 al cuadrado, ¿no? Esto, bueno, en raíz. Entonces sería, bueno, 9 más 49 y más 16, que sería raíz de 74. Y para lo que sería el módulo de B, que este es 6 al cuadrado, más -10 al cuadrado y más 9 al cuadrado. Entonces sería 36 más 100 y más, bueno, más 9 que sería la final 81. Y esto da un valor de 217. Entonces, para el caso del inciso A, creo que simplemente es aplicar lo que está ahí. Entonces, el ángulo, al menos para el inciso A, sería usando la -1. El producto vectorial, bueno, el producto escalar es -124. Y esto estaría dividido.
entre la raíz de 74 por 217, ¿no? Bueno, creo que voy a ingresar de nuevo los datos. Otra vez, no sé qué me está dando, que sería, tal vez revisando de nuevo todo. Para el producto escalar sería -3 por 6, que sería 18. Y 7 por -10, que sería -70. Y -4 por 9, que sería -36, ¿no? Entonces, respecto a los módulos, sería 3 elevado al cuadrado, bueno, 9 más 7 al cuadrado y más 4 al cuadrado, ¿no? Eso habría que multiplicarlo por el módulo de b, que sería 6 al cuadrado más 10 al cuadrado. En esa parte los signos negativos, bueno, se van a ir justamente porque están elevados al cuadrado. Y esto me está dando un valor de 168 bueno, punto 1 grados, ¿no? Bueno, para el inciso B, ya habría que tratar justamente con el producto vectorial, que al menos colocándolo tal vez y tal vez resolviendo o hallando esto por, bueno, por justamente determinantes. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos? Pues en la anterior clase habíamos visto que en esta parte estaban justamente ubicados los vectores unitarios, seguidamente del vector A, en este caso que sería -3, 7 y -4, y 6, -10 y lo que sería +9 por parte del vector B. Entonces, de acá va a salir tal vez un vector C, que al menos para hallar la componente en I, habíamos visto que hay que eliminar la columna y la fila justamente de ese, bueno, al menos de la componente I para este caso, por lo que nos quedaría trabajar simplemente con estos cuatro números de acá. Hay que multiplicarlos tal vez cruzados, es decir, que sería una cosa de 7 por 9 y habría que restarle, o al menos eso va a depender del signo. En este caso sería -4 por -10, que sería 40, pero al menos para este caso, todo lo que estamos multiplicándose, digamos, hacia la izquierda, lleva consigo un signo negativo, ¿no? Entonces, menos por menos se va a hacer más, pero por este menos nuevamente va a ser menos, ¿no? Que sería -40. Entonces, para esta parte, al menos para la componente y, para la componente en x, perdón, sería 24y. Para la componente y, habíamos visto que en este caso lleva este signo negativo y hay que trabajar nuevamente eliminando la columna y la fila justamente para esa componente. Entonces, esta parte tal vez lo voy a hacer rápidamente, que sería -3 por 9 y que sería, en este caso sería más, es decir, 6 por -24 sería -24, pero hay que tomar en cuenta que multiplicando en ese sentido hay que adicionarle un signo negativo, es decir, que sería +24, ¿no? En este caso está dando +3 y debido al signo que ya teníamos por tal vez definición, ¿no? De esta parte, justamente este signo, se volvería más, ¿no? Porque aquí estaría -3 en i. Entonces esta parte de menos por menos se hace más y aquí directamente sería más.
Y para la componente en z, pues se va a repetir lo mismo. En este caso sería menos 3 por menos 10, que sería 30. Y 7, bueno, 6 por 7. Y al menos para ese caso, tendría un valor negativo, ¿no? Debido a que se está multiplicando en el sentido de hacia la, bueno, hacia la izquierda, ¿no? En este caso sería menos 12 para la componente en z. Entonces, fijándose nuevamente en lo que dice en el inciso B, hay que obtener justamente el módulo de este vector. Entonces, este vector C, que es el resultado de la multiplicación vectorial de A y B, obteniendo el módulo, que sería 24 elevado al cuadrado, más 3 elevado al cuadrado y más 2 elevado al cuadrado, ¿no? Que en este caso me está dando una cosa de 27. Entonces, ya introduciendo tal vez los datos en la definición que nos da en esta parte, tendría una cosa de el módulo de este producto vectorial que ha resultado ser 27 y dividido nuevamente entre los módulos de A y B, ¿no? Entonces, creo que voy a colocarlo de una en una para que no haya algún problema con esta calculadora. Bien, eso al menos me está dando una cosa de 10,9, bueno, 10,9 grados, ¿no? Bueno, tal vez cuando se pide hallar ya sea el ángulo, tanto en el producto vectorial como en el producto escalar, esas definiciones que habíamos visto en algún momento para ambos casos, pues van a venir siendo de gran ayuda, ¿no? Y de hecho, estas dos, A y B, justamente ya tan directamente lo que sería el ángulo, ¿no? Que no habría sido más que un despeje de esas definiciones que habíamos visto. Entonces, adicionalmente, he colocado esta otra pregunta, que es buscar justamente una igualdad, al menos en el módulo de el producto escalar de A y B, que estaría igualado al producto, bueno, el producto vectorial, perdón, el módulo del producto vectorial de A y B estarían igualados a su producto escalar. Y ya de una vez pide cuál es el ángulo entre A y B. Entonces, creo que simplemente habría que fijarse en el ejercicio anterior y ver tal vez las definiciones que están en estas, ¿no? Porque para esta parte al menos, bueno, esto lo voy a borrar, dado que se pide que el módulo del producto vectorial de estos vectores A y B sea igual al producto escalar. Esto pues no es más que A por B, seno del ángulo que están formando estos. Y esto de acá no es más que A por B multiplicado por el coseno que están formando estos, ¿no? Entonces de acá simplemente habría que simplificar lo que serían los módulos y ya de acá se puede llevar el coseno tal vez al otro lado, dividir lo que va terminando va a ser lo que es la definición de tangente, ¿no? Es decir, seno de tita sobre coseno de tita, que al final es la tangente de tita, y a este lado simplemente va a quedar 1, ¿no? Entonces, ya de ahí se puede despejar lo que sería este ángulo, que sería justamente calcular la tangente a la menos 1 de 1, y eso da un resultado de 45 grados.
Entonces, justamente en 45 grados se va a cumplir esta condición de acá, ¿no? Que bueno, al menos que su módulo de ese vector que va a resultar del producto vectorial sea igual a el producto escalar de estos dos vectores, ¿no? Bueno, al menos esta parte tal vez quería finalizarlo con esos dos ejercicios. Esto lo habíamos hecho en la anterior clase, em, que de hecho básicamente era poner en duda esta igualdad que estaba en esta parte, ¿no? Y tenía mucho que ver con esta perpendicularidad que aparece, al menos cuando se quiere hacer el producto vectorial de, por ejemplo, A y B, cómo estaría ubicado el producto resultante, ¿no? O mejor dicho, el vector resultante del producto vectorial entre estos dos. Bueno, tal vez sobre esos últimos dos problemas para esta parte, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Bueno, entonces, lo que quisiera hacer ahora es ya pasar a lo que es esta parte de cinemática, que al menos leyendo los mensajes del grupo había visto que ya están un poco avanzados en esta parte. Entonces, he colocado tal vez una breve teoría acerca de estos conceptos, en los que, bueno, la parte de cinemática va a ayudarles tal vez a determinar la velocidad, la posición, la aceleración de algún cuerpo, ¿no? Tal vez sin fijarse más, o tal vez ignorando lo que es el aspecto que puede haber sido generado justamente, tal vez alguna aceleración en algún cuerpo, ¿no? O el hecho de que contenga una velocidad constante, digamos, ¿no? Y entran cosas o conceptos como los que son velocidad promedio, aceleración promedio, la diferencia entre tal vez desplazamiento y distancia, inclusive la de velocidad y rapidez, ¿no? Que en muchos libros he visto que no lo toman tal vez eh, tan rigurosamente, ¿no? Entonces, para esta parte se va a dividir tal vez en dos grupos: los cuerpos que contengan una velocidad constante y los cuerpos que contengan o que experimenten una aceleración constante, ¿no? Entonces, para el caso de un movimiento rectilíneo, el caso unidimensional con el que vamos a comenzar a hacer ejercicios, tal vez en esta parte bueno, va a estar justamente describiendo una línea recta, al menos para este caso, tal vez un cuerpo. eh, Solo estaría describiendo tal vez, o solo estaría avanzando en una línea. Ya para el caso del movimiento parabólico, pues ya va a ser en dos dimensiones, pero al menos para esta parte eh, podríamos definir lo que es una velocidad promedio o velocidad media, como en esta, al menos como en el Semansky lo dice, ¿no? Esta parte resumida lo he sacado del Semansky. Entonces, tal vez fijándose directamente en lo que es esta gráfica de acá, em, aparecen cosas como pendiente, em, describiéndose justamente en esa curva en azul, ¿no? Entonces, la velocidad promedio em, tal vez va a tomar dos puntos de algún recorrido que esté haciendo algún cuerpo. En este caso, se está describiendo esa distancia de un cuerpo eh, en algún determinado tiempo. La gráfica X versus T, ¿no? Que
menos para este caso, está tomando lo que es estas dos líneas verdes. Y para el caso de la línea verde que está tomando dos puntos o que está chocando en dos puntos, que sería P1 y P2, eh, de alguna manera se está definiendo lo que es esta velocidad promedio, ¿no? Y de hecho, fijándose en lo que sería estas definiciones de acá, hace recuerdo al menos a lo que es una pendiente de una recta, ¿no? Es por eso que algunas veces se menciona que para esta gráfica de x versus t, la velocidad no va a ser más que la pendiente, ¿no? Y de hecho en esta parte se está cumpliendo como tal, al menos concentrándose solamente en la línea verde que está chocando justamente en P1 y P2. Y que tal vez no le interesa lo que está en medio de estas, porque si se quiere calcular la velocidad promedio, simplemente se va a tomar x sub 1 y x sub 2 eh, relacionados con esos puntos P1 y P2, ¿no? Además de los tiempos T1 y T2, y se calcularía a través de esta ecuación. Lo mismo va a pasar tal vez para el caso de la aceleración, que en un momento lo vamos a ver. Entonces, ¿qué va a pasar cuando esos dos puntos, P1 y P2, se vayan aproximando cada vez más y más y más, a tal punto que lleguen a estar tan cerca que parece que fueran uno solo, ¿no? Es decir, que se estaría aplicando el límite, como viene en esta parte, está escrita, eh, cuando esa diferencia de tiempos de T1 y T2, ese delta T, sea tan pequeño que tienda a cero, ¿no? Se estaría tomando el límite entonces cuando delta T está tendiendo a cero, y esto sería la definición de derivadas, ¿no? Entonces, para la parte de cinemática, se va a ver tal vez lo que serían estas herramientas matemáticas, ¿no? Como es el cálculo diferencial y el cálculo integral, que van a ayudar tal vez a definir inclusive muchos de los aspectos físicos que conlleve la parte de cinemática. Como en este caso, que se estaría definiendo la velocidad instantánea, ¿no? Que es en ese punto, a diferencia de la velocidad promedio, que solamente toma tal vez dos puntos en alguna región local de al menos esta gráfica que estaría describiendo la posición en función del tiempo, ¿no? Y la instantánea no es más que en un punto específico de esa curva. Entonces, de igual forma, se puede hablar de la aceleración media e instantánea, que nuevamente va a ser en este caso examinada bueno, en una gráfica de la velocidad eh, versus tiempo, ¿no? Entonces, nuevamente se toman dos puntos, P1 y P2. En la curva verde estaría describiendo la velocidad que tiene un cuerpo en función del tiempo. Entonces, solo concentrándose en lo que sería la recta que estaría chocando en esos dos puntos, pues ya se puede definir lo que es la aceleración promedio, ¿no? O la aceleración media, tal vez en algunos casos, como la llaman. Y no va a ser más que esta ecuación de acá, que hace mucho recuerdo a lo que se había visto previamente, ¿no? Entonces, nuevamente la misma lógica. ¿Qué pasa si P1 y P2 se aproximan tanto a tal punto que ese delta T pues tiende a cero? Ya se entra en lo que sería la definición de la aceleración instantánea, que sería la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Y bueno, para el caso de la velocidad no sería más que la derivada de esta posición con respecto al tiempo, ¿no? Entonces, para la aceleración instantánea, eh, se va a tomar tal vez en algún punto específico, aunque normalmente en los ejercicios, no todos, ¿no? Se toma una aceleración constante. Bien, tal vez al menos esa parte para introducir un poco estos conceptos. Entonces,
acá justamente viene lo que estaba comentando hace un rato, cuando la aceleración varía y bueno, al menos creo que no va a ser tan necesario, digamos, que sea explicado, ¿no? Es decir, normalmente lo que va a variar es la posición y la velocidad, ¿no? La aceleración muchas veces en los problemas se mantiene constante, eh, pero no todos, como les decía, ¿no? Y si bien esta gráfica está mostrando tal vez algo de lo que es la curva naranja bajo, bueno, esa área que estaría describiéndose bajo esa curva, tal vez lo que interesaría más aquí es qué pasa exactamente con estas gráficas y bueno, al menos en el caso de esta, ¿no? De esta de acá, ¿qué es lo que vendría a significar el área bajo esta curva, ¿no? Incluso una gráfica de, bueno, tal vez podríamos incluso mencionar la gráfica de acá arriba. A lo que me voy es a lo siguiente. Cuando la velocidad es constante, decimos que es un movimiento rectilíneo uniforme y la única, bueno, la ecuación que va a regir justamente este tipo de movimiento es x por, bueno, que la posición sea igual básicamente a la velocidad por el tiempo. Entonces, tal vez esta parte de acá, eh, me refiero a esa parte, ¿no? Es decir, hace tal vez mucho recuerdo eh, a cómo se definía el área de un cuadrado, digamos, ¿no? Porque si hacen una gráfica de la velocidad con respecto al tiempo para esta ecuación y tomando en cuenta que la velocidad es constante, ¿no? Hay un v sub cero. Este v sub cero tiene que ser constante, ¿no? Porque estamos diciendo que la velocidad va a ser constante. Entonces, en todo tiempo debe ser constante. Es decir, que si tomo tal vez un parámetro, o bueno, un intervalo de tiempo de t1 a t2, em, y tal vez concentrándose en esta área que estaría dándose el caso, justamente tiene que coincidir, o mejor dicho, tiene el valor de lo que sería eh, esa posición, ¿no? Es decir, que al menos para ese tipo de movimiento, tomando en cuenta que la velocidad es constante, tanto para el tiempo 2 como para el tiempo uno, esta va a ser constante. Es por eso que había graficado lo que es esa línea azul. Y cuando calculan la velocidad por el tiempo, y de hecho tal vez podríamos ponerlo inclusive de la siguiente manera, cuando calculan la velocidad, que va a ser constante, en ese intervalo de tiempo de t2 menos t1, justamente de esos t2 y t1 que había dibujado en esta gráfica, fíjense que lo único que habría que hacer acá es multiplicar esa velocidad por esa diferencia de tiempo, ¿no? Y al menos viéndolo gráficamente, se va a reducir simplemente a calcular bueno, este delta t de acá y la velocidad que estaría constante, ¿no? Es decir, v sub cero. Y simplemente habría que hacer la multiplicación de estos y al menos según la definición de este movimiento, esta posición o bueno, esta distancia va a ser la multiplicación justamente de estos dos, bueno, de velocidad y tiempo, ¿no? Es por eso que tal vez he pintado todo ese cuadrado de blanco para tal vez poner en claro que lo que estaría calculándose, al menos debajo de esa línea recta que había dibujado para V sub cero, va a venir coincidiendo o va a ser justamente lo que sería esta posición, ¿no? Y bueno, tal vez, ¿por qué les estoy hablando de esto? Pues justamente por estas ecuaciones que están apareciendo acá, porque
Esto simplemente es para la velocidad constante, ¿no? ¿Qué pasa si la velocidad va a estar variando? Entonces, nuevamente se podría dibujar ese plano de velocidad por tiempo, pero como la velocidad ya es constante, o bueno, ya no es constante, mejor dicho, es decir, ya no va a ser una recta así, sino más bien podríamos ponerle que la velocidad sea tal vez algo así, ¿no? Es decir, una curva que puede ser bien una parábola, tal vez una ecuación con un grado 3, digamos, ¿no? Eso ya va a depender mucho del problema con el que estén tratando. La cuestión acá es que si aplicamos la misma lógica, es decir, tomamos T1 y tomamos T2 y quisiéramos calcular el área bajo esa curva, ya no va a ser tan fácil como multiplicar lado por lado, ¿no? Como lo habíamos hecho en el anterior caso, sino más bien tendríamos que introducir lo que sería el cálculo integral, ¿no? Tal vez muy parecidamente a lo que habíamos hecho en esta parte, introduciendo el cálculo diferencial, donde habíamos llegado a la definición de derivada, justamente, ¿no? Cuando decíamos que ese límite de ese delta tiempo tienda a cero. Entonces, todo lo que estaría bajo esta curva no sería más que x, como lo habíamos visto en el caso de movimiento rectilíneo, pero ya no es simplemente multiplicar lado por lado, ¿no? Y de hecho va a haber problemas en esta parte en las que involucre lo que sería calcular o evaluar tal vez las integrales. Ahí viene tal vez el hecho de que se utilice el cálculo integral, em, que nos va a dar al menos el resultado de esta área bajo la curva, ¿no? Bien, en esta parte está colocando algunas ecuaciones eh, que involucrarían lo que sería una aceleración constante, las que comúnmente se ven, ¿no? En los libros. Entonces, pues, al menos por ahora podríamos introducir esta teoría. Bueno, no sé si hay alguna pregunta o alguna duda respecto a esta parte. Bueno, creo que no. Bien, entonces para el primer problema podríamos ver este caso en el que nos dicen que un automóvil se mueve en línea recta. Tal vez ya podríamos dibujar algo como esto. Simplemente esté moviéndose en el eje X. Parte de X0 en un tiempo que es cero también. Pasa por el punto X igual a 25 y tiene una rapidez de 11 metros sobre segundo. Y también nos da un tiempo de 3 segundos. Seguidamente va a pasar por el punto X igual a 385 metros. En este caso van a tener una rapidez, tal vez para esta parte le puedo poner X sub 2, B sub 2 y a este X sub 1, B sub 1. Bueno, creo que aquí simplemente lo arreglo así y T sub 1. Entonces B sub 2 tendría una rapidez de 45 metros sobre segundo y habría llegado a este punto al menos en 20 segundos. Entonces, nos preguntan cuál es la velocidad promedio y la aceleración promedio
entre, bueno, entre los puntos 3 y 20 segundos, ¿no? Entre estos dos puntos de acá, justamente. Entonces, para la velocidad promedio, hay que tomar simplemente en cuenta estos puntos x sub 2 menos x sub 1, dividido entre t sub 2 y t sub 1, que al menos para este caso sería 385 menos 25, dividido entre 20 y 3 segundos, ¿no? Bueno, 20 menos 3 segundos. Entonces sería los 385 menos 25 dividido entre 17, ¿no? Que sería la velocidad promedio, al menos para esos dos puntos, sería 21.2 metros sobre segundo, ¿no? Y sobre la aceleración promedio. Entonces, existe una aceleración para este caso porque a partir de un punto inicial, em, bueno, el problema tal vez no dice nada al respecto, pero podríamos considerar que parte con una velocidad cero, ¿no? Es decir, de este reposo va hasta los 3 segundos. En esta parte ya tiene una velocidad de 11 segundos. Entonces, tal vez hasta este punto, hasta el punto uno podríamos llamarle, y hasta el punto 2, hasta el punto uno, ¿qué aceleración tendría? Para este caso podríamos utilizar esta ecuación: la velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo, ¿no? Entonces, si queremos aplicar esta ecuación entre el punto inicial y el punto uno, eh, el punto final no va a ser más que hallar velocidad 2, o bueno, sería directamente la velocidad uno, perdón, la velocidad inicial, que es cero, más la aceleración en el punto uno por el tiempo, que al menos para este caso sería 3 menos cero, directamente 3 segundos. Y dado que la velocidad v sub uno es 11, entonces de acá a sub uno no va a ser que, bueno, no va a ser más que 11 tercios, ¿no? Que eso sería una cosa de 3.67 más o menos, metros sobre segundo cuadrado, ¿no? Entonces, bueno, tal vez esta parte no va a ser tan necesaria, porque básicamente lo que habríamos hecho es calcular una velocidad instantánea en el punto uno, ¿no? Y están pidiendo una aceleración promedio. Entonces, bueno, para el inciso B no sería más que hacer lo siguiente. Esta aceleración promedio no va a ser más que B sub uno, bueno, B sub 2 menos B sub uno dividido entre T sub 2 menos T sub uno. Eh, Realmente no sé para qué estaba sacando esto. Bueno, tal vez como algo adicional, y que es justamente lo que estaba pasando, ¿no? Que se estaría calculando al menos la aceleración en el punto uno, ¿no? Entonces, para esta aceleración promedio, no sería más que esta resta de 45 metros sobre segundo en el punto 2 menos los
11 metros sobre segundo para el punto uno. Y esta diferencia de tiempos, que sería la misma que el anterior caso, ¿no? Que sería 17. Bien, entonces sería 45 menos 11 dividido entre 17, que me está dando un valor de 2 metros sobre segundo cuadrado. Bien, creo que básicamente era hacer eso para esos dos puntos. Esta parte, creo que me he dejado guiar, me he dejado llevar en calcular la aceleración en el punto uno y en el punto 2 o algo así, creo. Pero la aceleración promedio, como les decía, al menos en esta parte, solo va a tomar en cuenta las velocidades, en este caso, ¿no? De esos dos puntos que estarían describiendo tal vez la velocidad de un cuerpo, ¿no? Bien, tal vez esto lo puedo hacer como un apartado. Bueno, creo que esta parte de acá no ha sido más que hacer esa diferencia de distancias, tal vez para la velocidad promedio y para la aceleración promedio, que ha sido esa diferencia de velocidades, ¿no? Entonces, bueno, tal vez de esta parte, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Bueno, creo que no. Bien, en este caso, bueno, es uno de los problemas que les recomendaba tal vez que puedan resolverlo justamente del ser Y. Estos que ponen en duda tal vez ciertas situaciones que va describiéndose. Nos dicen que un tren de carga viaja lentamente con una rapidez constante de 16 metros sobre segundo. Entonces, podríamos poner una cosa de B sub t para el tren, que es constante y que es 16 metros sobre segundo. Entonces, detrás de él, eh, en la misma vía del tren, está un tren de pasajeros que viaja en la misma dirección a una velocidad más alta, ¿no? 40 metros sobre segundo. Entonces, la velocidad de tal vez pasajeros, podríamos ponerle para no confundirla con P sub t del tren, eh, es de 40 metros sobre segundo, ¿no? Bueno, dice que cuando la parte delantera del tren de pasajeros está a 58 metros, entonces ahí ya se puede tal vez poner una recta, colocar aquí eh, que sería el tren de pasajeros y más adelante lo que sería la velocidad del tren. Bueno, aquí es B sub t, perdón, B sub p, y la distancia a la que nos están mencionando que están es a 58,5 metros, ¿no? Entonces, cuando se está en esta situación de la parte trasera del tren de carga, bueno,
el ingeniero del tren de pasajeros eh, se pone en alerta o reconoce el peligro que puede ser un choque y eventualmente va a frenar justamente, haciendo que el tren se mueva con una aceleración de menos 3 metros sobre segundo. Entonces, debido al accidente del ingeniero, los trenes no chocan. Entonces, en esta situación, hay que poner en duda tal vez el hecho de si han chocado o no. Bien, lo que sería para la velocidad del tren nunca va a cambiar, ¿no? Este, en el momento en el que, digamos, esté más adelante, esta vez sub t se va a mantener constante. Sin embargo, el tren de pasajeros, tal vez al principio, cuando están justamente a 58,5 metros, eh, ha descrito lo que es una velocidad constante, ¿no? Al menos hasta este punto en el que se ha graficado. Y sabiendo que hay un peligro de colisión con el tren que está más adelante, se va a aplicar eh, bueno, una desaceleración, podríamos decir, de menos 3 metros sobre segundo. Este ya no va a tener una velocidad constante, sino que va a ir variando de tal forma que sea cero, justamente para no ocasionar un accidente. Entonces, si tomamos en cuenta que hacia la derecha es positivo, este vector de aceleración del tren de pasajeros, pues estaría definido como menos 3i, ¿no? Y ya aquí las unidades, ¿no? Metros sobre segundo cuadrado. Y su velocidad, pues poco a poco va a ir disminuyendo, ¿no? O bueno, al ritmo en el que está desacelerando. Bien, tal vez en lo que más habría que ponerse a pensar es en los tiempos, ¿no? Porque qué tiempo le habrá tomado al tren de pasajeros en frenar? Em, y tal vez fijarse el tiempo, justamente agarrar ese tiempo que podemos obtener hasta que tal vez haya frenado, independientemente si haya chocado o no. Bueno, eso ya tal vez sería suponiendo primeramente que no han chocado, ¿no? Si suponemos que no han chocado, seguramente el tren de pasajeros va a terminar con una velocidad cero en la que podemos deducir un tiempo, ¿no? Ahora, ¿para qué queremos ese tiempo? Ese tiempo, pues para compararlo justamente con el del tren que está delante. Si en algún momento hay una incoherencia tal vez en los tiempos, eh, seguramente ha habido un choque. Entonces, tal vez sobre esa línea de pensamientos podríamos ir deduciendo qué es lo que exactamente ha pasado con estos dos trenes. Entonces, podríamos suponer que no ha chocado. Hacerle caso tal vez a lo que se dice en el problema, los trenes no chocan. Entonces, ¿qué se tiene para el tren de pasajeros? Pues se tiene una desaceleración que es menos 3 metros sobre segundo al cuadrado. Se tiene una velocidad inicial que es de 40 metros sobre segundo. Entonces podríamos ponerle una velocidad inicial del tren de pasajeros, que es 40 metros sobre segundo. Y además, bueno, con las distancias, después podemos ver eh, cómo van a influir en el problema. Tal vez con estos dos datos podríamos hacer algo. Y además, suponiendo que no choca la velocidad final, pues va a ser
va a ser cero. Bien, otra manera incluso de ver este problema, y ahora tal vez se me ha ocurrido pensando en las distancias, en la distancia que están estos dos trenes, es ver si hay tal vez, verse el tiempo en el que ha frenado, es decir, esa distancia que va a recorrer, eh, tenga algo raro con la distancia que va a recorrer este otro tren, ¿no? Porque si nos dicen que en un determinado tiempo, tal vez estará por acá, podríamos tener un resultado tal vez a partir de eso. Y justamente cuando tratamos con los datos de la velocidad del tren, hay una parte en la que tal vez ese tren, con la velocidad que tiene constante, ¿no? Calculemos una distancia en la que, qué sé yo, nos salga menor a esta, es decir, una distancia que está tal vez en la línea verde, ahí habría una incoherencia, ¿no? Porque como están en el mismo carril, no puede adelantarse uno del otro. Eso ya vendría siendo eh, tal vez una señal de que no ha habido como tal, eh, o bueno, de que ha habido como tal un choque de los trenes. Entonces, ¿para qué les estoy diciendo todo esto? Pues para justamente aplicar esta ecuación de acá. La distancia para el tren de pasajeros va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo que va a ser cero. Y en este caso, dado el sistema negativo, sería un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿no? Bueno, tal vez puedo ponerlo directamente como estaba en las fórmulas, en esas cuatro ecuaciones que había presentado el Semansky, y seguidamente calcular esta expresión de acá, que sería un medio, en la aceleración que es -3, y el tiempo que, bueno, todavía tal vez no sabemos. Otra de las ecuaciones que nos podría hacer ayuda es que la velocidad del tren de pasajeros sea igual a la velocidad, eh, bueno, una velocidad final, ¿no? Que sea igual a la velocidad inicial del tren de pasajeros más la aceleración por el tiempo. Entonces, de acá podríamos seguir esa línea que decíamos de que no han chocado, lo que va a conllevar a que la velocidad final sea cero, que haya logrado frenarse completamente el tren de pasajeros y podríamos obtener el tiempo de esta parte. Y, que no sería más que el despeje de llevar al otro lado b sub 0p y dividirlo entre la aceleración. P sub 0p tiene un valor de 40 metros sobre segundo y la aceleración es de -3. Y ahí se van a ir cancelados los signos negativos para que justamente no dé un tiempo negativo, que sería algo incoherente. Entonces, 40 dividido entre 3 es aproximadamente 13.3 segundos, ¿no? Eso le tomaría al tiempo del tren de pasajeros para que logre frenarse, ¿no? Entonces, si introducimos este tiempo en esta ecuación de acá, ¿qué es lo que eh, quedaría? Bueno, sería un medio. em, en este caso, este signo negativo de acá se tendría que ir justamente debido a que se está desacelerando, ¿no? Bueno, tal vez en este caso debí dejarlo con el signo negativo. Bueno, aquí estaría apareciendo nuevamente. Y bueno, creo que ahí
bueno, ya va a ser lo que es, ¿no? Es menos por menos igual a más. Bueno, al menos introduciendo ese tiempo de acá, que sería 13.3 elevado al cuadrado, esto está resultando en una cosa de 256 punto 35 metros, ¿no? Bueno, esa es la distancia que estaría recorriendo el tren de pasajeros eh, para que se detenga, ¿no? Desde este punto de acá. Bien, tal vez viendo qué es lo que le pasa al tren que está delante del tren de pasajeros, y dado que este está describiendo una velocidad constante, eh, la única ecuación que estaría rigiendo en esta parte es esta de acá. Entonces, como les había mencionado en algún momento, podríamos utilizar este tiempo que hemos obtenido del análisis para el tren de pasajeros y evaluarlo en esta ecuación de acá, que no sería más que la multiplicación de 16 metros sobre segundo, la velocidad constante que tenía, y eso multiplicarlo por los 13.3. Eso estaría dando un valor de 210 bueno, 212.8 metros, ¿no? Ahora, podríamos hacer nuevamente la gráfica. Entonces, al inicio teníamos al tren de pasajeros y teníamos el tren que estaba delante de estos, ¿no? La distancia que había entre estos era de 58.5 metros. Entonces, con todo lo evaluado, lo siguiente que va a pasar es que el tren de pasajeros, imagínense que hasta acá ha logrado avanzar y se ha detenido, ¿no? Y dado que tenemos también la distancia que ha recorrido hasta que frene, que justamente esos 256, esta XP va a ser igual a 256, eh, bueno, punto 35 metros, ¿no? Y hemos analizado también qué es lo que pasa con el tren que está delante, este de acá. Desde el punto que está, él logra avanzar 212.8 metros, ¿no? Entonces, si contamos qué tanto han avanzado desde esta línea de acá, donde podríamos ponerle la posición cero, y vemos que el tren que está delante ha iniciado al menos el movimiento, al menos todo este trance hasta que choque o no choque, ha iniciado con una ventaja de 58.5 metros. Entonces, ¿qué tanto ha avanzado este tren que está adelante desde el punto cero? Pues sería los 58.5 metros más lo que habíamos obtenido en esta parte. Ahora, aquí viene tal vez la parte más importante del problema, ¿no? Porque si esa suma de 58.5 metros más 212.8 metros eh, tal vez resulte acá o tal vez resulte acá, ya nos va a decir si realmente ha pasado o no ha pasado el choque. Entonces sería 212.8 más 58.5.
Eso da una cosa de 271.3, ¿no? Que estaría más adelante que el tren de pasajeros, ¿no? Entonces, al menos de lo que se está obteniendo, creo que se puede ver que al menos el tren que estaba por delante, pues al menos todo este trayecto va siguiendo adelante y el tren de pasajeros va a lograr frenar a tiempo. Entonces, creo que al menos para este caso, eh, bueno, al menos para este problema, creo que el hecho de que haya frenado y se haya descrito cómo está en el problema, pues tal vez ha pasado tal y como es, ¿no? Que justamente haya frenado a tiempo y el tren de pasajeros se haya salvado. Cosa de que causa tal vez mucha incoherencia con lo que pregunta al principio. Entonces, tal vez revisando nuevamente qué es lo que está pasando en el problema, se tiene dos trenes, eh, el tren de pasajeros que va a comenzar a desacelerar con el objetivo de no colisionar justamente con el tren que está por delante. Eh, Creo que acá es lo que, bueno, acá creo que es en lo que he errado. Esto no debería ser igual a cero. Y no es igual a cero porque creo que acá incluso le he anotado, la velocidad inicial del tren de pasajeros no es cero, sino es 40 metros sobre segundo. Entonces, creo que este cálculo de acá hay que hacerlo de nuevo. Sería velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por t elevado al cuadrado, la aceleración del tren de pasajeros, que al menos en este caso sería lo siguiente. La velocidad inicial que sería 40, eh, el tiempo, y acá, bueno, sería más un medio de la aceleración. Bueno, la aceleración es menos 3 por el tiempo al cuadrado. Entonces, este análisis de acá va a ser básicamente el mismo. Vamos a seguir asumiendo que la velocidad final es cero, que el tren haya podido frenar. El tiempo, bueno, va a salir exactamente lo mismo, solamente que en esta parte sería una cosa de evaluar 40 por 13.3 más un medio por, bueno, por menos 3. Y creo que hace rato ese ha sido mi error, multiplicado por el tiempo, que sería 13.3 elevado al cuadrado, que sería una cosa de 266.65 metros. Entonces, esto no sería 251, sería una cosa de 266.5 metros. Bueno, creo que ese ha sido el detalle en esta parte. El cálculo para la distancia que va a avanzar el tren que está por delante va a ser el mismo. Y a ver, tal vez aquí habría que hacer nuevamente un análisis. Bueno, podemos suponer que nuevamente está en esta parte, que ha llegado, ha frenado y bueno, no ha ocurrido la colisión. Nuevamente hay que preguntarse si esa distancia que va a avanzar al menos desde el punto cero, este, este tren de acá,
va a estar por delante o por detrás. Si va a salir nuevamente por delante como ha salido, pues entonces no ha habido una colisión, ¿no? Entonces, recordando que habría que sumar los 58,5 más 212, que sería todo el recorrido que habría hecho el tren de pasajeros, o bueno, el tren que estaba por delante. Bueno, que al menos en esta parte, bueno, no habría cambiado, no habría cambiado nada. Y nuevamente estaría dando los 271, ¿no? Que, bueno, está siendo mayor que este, es decir, que estaría en esta parte. Bueno, 271,3 metros, ¿no? Entonces, creo que de este análisis se puede concluir que efectivamente no ha habido una colisión. A la final, el tren de pasajeros estaría tal vez, eh, o habría frenado a los 266,5 y en ese mismo tiempo, pues el tren que estaría por delante de ellos, pues todavía estaría aún con alguna ventaja, ¿no? Exactamente cuánto, pues sería los 271,3 menos los 266,5, que sería de 4,8 metros, ¿no? Tal vez no cerca, pero digamos muy próximos uno del otro. Y tal vez sobre esta parte, ¿hay alguna pregunta, alguna duda? Bueno, creo que no. Y la siguiente clase tal vez podríamos continuar. Y de hecho, para los que vean el video, pues he tenido algunos problemas los días viernes. Se me hacía muy tarde hasta regresar a mi casa. Así que he tenido que cancelar las últimas dos clases y al menos tomar este horario tal vez para recuperar una de esas, ¿no? La siguiente semana espero que ya sea algo más normal y podamos pasar en el horario habitual, ¿no? Si no, eventualmente, eh, y por desgracia, tal vez habría que elegir otro horario en el día de sábado, ¿no? Para que no ocurra justamente los últimos dos problemas que ha habido con el horario. Bien, tal vez en esta parte lo puedo dejar de grabar y, y sobre esta última pregunta voy a revisarlo, pero no sé qué haya pasado. A mi parecer, deberíamos haber encontrado alguna incoherencia con las instancias, es decir, no digamos forzar a que necesariamente estén chocando, ¿no? Pero algo así debería haber pasado. Y, pero al menos, básicamente esa sería la línea de ideas, ¿no? Tal vez jugarse un poco con las distancias y encontrar tal vez alguna incoherencia o, si no es el caso, seguramente no ha pasado nada, ¿no? Y han logrado frenar el tren de pasajeros a tal punto de que no haya habido alguna colisión, ¿no?
aunque 4,8 metros, bueno, tampoco es que estén muy alejados, al menos con las distancias que se ha visto, ¿no? De 266, 271. Bien, en esta parte, si no hay más preguntas, tal vez puedo dejar de grabar y nos estaríamos comunicando la siguiente semana, ¿no? Cualquier duda que tengan, pueden hacérmela a mi número de WhatsApp. Y bueno, al menos por ahora podríamos pararlo aquí.